Buenos días, o ya buenas tardes. Tengan todos ustedes, amigas y amigos de todo el Perú. Una vez más, como todas las semanas, nos volvemos a conectar por este medio. Para nosotros siempre es muy satisfactorio poder establecer un vínculo directo que nos permita, como siempre lo hemos hecho, con total transparencia, honestidad, dar nuestros puntos de vista de la coyuntura. Y hoy es 2 de junio, las elecciones para la segunda vuelta, para que todos los peruanos y peruanas definamos quién va a ser nuestro próximo presidente o presidenta del Perú, es el domingo 6 de junio. Sí, este domingo. Falta 1, 2, 3, 4 días. En 4 días, todos los ciudadanos en nuestro país, los que están habilitados para votar, definirán quién tomará las riendas del país para los próximos 5 años. Y la pregunta que nos hacemos, ¿están preparados los dos? ¿Alguno de los dos está preparado? Y creo que esta pregunta es la más importante que nos estamos haciendo todos estos últimos días. Pero mientras nos hacemos esas preguntas, porque ese es el tema del momento en el Perú, o sea, las elecciones. No hay un tema de coyuntura más importante en nuestro país que las elecciones. Por lo importante que son y por lo que representan para los próximos años. Y miren, hace 3 días, el día domingo, fue el debate presidencial. Keiko Fujimori y el señor Castillo, Pedro Castillo, por un espacio de 3 horas, nos dieron sus propuestas. A estas se suman las propuestas de sus equipos técnicos, que fueron también expuestas hace 10 días, ¿no? Entonces, en las últimas semanas, el tema de fondo, el tema de coyuntura más importante es el tema electoral de cara a la elección que vamos a dar todos los peruanos para elegir presidente. Pero hay algunos otros temas que pasan, como dicen los muchachos, caleta. Hay algunos temas que pasan así, sin que los peruanos nos demos cuenta, porque estamos concentrados en las elecciones. ¿Y dónde es el epicentro de estas decisiones caleta que están tomando y que son sumamente importantes para el país? En el Congreso de la República. Sí, ese Congreso que a todos nos da tanto dolor de cabeza porque no hace otra cosa que las cosas mal. No hace otra cosa que meter la pata, ¿no? Este Congreso, el de Merino, que estuvo autoproclamado presidente por 6 días. Ese Congreso de Merino, el Congreso de la vacancia, que nos dejó en tremenda inestabilidad política y social, con las consecuencias que el tiempo tendrá que evaluar y seguramente sancionar a los responsables. Pero a pesar de tremendos errores que he cometido, quieren cometer más. No puede ser que un Congreso que ya perdió legitimidad, porque ya hay un Congreso electo, nuevo. Señores congresistas, ustedes ya tienen reemplazo. Ustedes lo que tienen que hacer ahora es preparar su entrega de cargo. Eso es lo que les queda. Y si toman alguna decisión, sea alguna decisión imprescindible para la marcha del país en los próximos días. Pero ustedes ya tienen reemplazo. Ustedes ya fueron. No pueden tomar decisiones relevantes porque la población ya no lo respalda. Entonces, ¿cómo es que se atreve a decidir sobre algo que ustedes mismos, señores congresistas, dijeron que no iban a hacerlo? A nombrar a los representantes del Tribunal Constitucional. Tenemos un Tribunal Constitucional que está conformado por miembros
que son los que interpretan la Constitución y que es la última instancia para interpretar la ley de leyes. Como un Congreso que ya le falta 2 meses, menos de 2 meses, como un Congreso que ya está deslegitimado, quiere nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, cuando ellos mismos, después del tremendo error que cometieron en la vacancia, públicamente anunciaron que ellos ya no iban a actuar al respecto. Pero claro, como ahora estamos concentrados en las elecciones, tienen un cronograma para tratar hasta el último día de nombrar a miembros del Tribunal Constitucional. Por favor, no cometan esa tremenda irresponsabilidad. Y otra cosa, igual o más grave, el día de ayer, este Congreso ha aprobado una nueva legislatura, una mini legislatura, la mini legislatura de 1 mes. Yo ya les expliqué en una oportunidad, el Congreso trabaja en función de legislaturas. En el año hay 2 legislaturas. Una legislatura es en el primer semestre, comienza en marzo y termina en julio. La siguiente legislatura es en el segundo semestre del año, empieza en agosto y termina en diciembre. Son 2 legislaturas, ¿no? Y para ello, los congresistas, dentro de sus facultades, tienen la facultad de emitir leyes. Hay diferente categoría de leyes, hay diferente estatus de leyes. Hay leyes que los congresistas pueden aprobar por mayoría simple, es decir, con la mitad de los presentes. Mayoría simple, pueden aprobar una ley. Hay otro tipo de leyes que son más delicadas, leyes orgánicas, o sea, que tienen mayor amplio espectro de aplicación, que requieren aprobación por mayoría calificada, ya no solamente por la mitad, sino un número de 2/3 de los congresistas. Si no alcanzan esa votación, no puede ser aprobada la ley. Pero hay las leyes que son parte de la Constitución, los artículos, los conceptos de la Constitución, por lo importante que son, que deben ser aprobados en 2 legislaturas. No basta con la aprobación de parte del Congreso en una legislatura. ¿Por qué? Porque esos cambios son tan importantes que merecen un análisis, que merecen un debate, que merecen tomar las cosas con calma. Es decir, yo voto en esta legislatura y apruebo una modificación constitucional, pero no entra en vigencia si es que en la próxima legislatura, es decir, de acá a 3, 4, 5 meses, de análisis, de evaluación, de retroalimentación, de conversar y escuchar a la población, a las instituciones, a los colegios profesionales, a las universidades, a la sociedad civil, si están de acuerdo instituciones con la ley que estoy proponiendo. Y después de toda esta retroalimentación, análisis, tengo que nuevamente aprobar en una legislatura dentro de medio año, por lo menos. Estos amarros, sí, estos amarros del Congreso, quieren hacer modificaciones constitucionales aprobando ahora y luego en julio nuevamente, sin ningún debate, entre gallos y medianoche. Eso es inaceptable. Señores congresistas, el pueblo peruano no le va a aceptar este tipo de decisiones oscuras que quieren hacer, porque no es por el bien del Perú. Porque si fuera por el bien del Perú, ellos harían la aprobación de una legislatura y esperaría que el próximo Congreso, que asume funciones el 28 de julio, analice lo que aprobaron y luego lo ratifican. Ahí sí hay un análisis. Pero ellos mismos quieren aprobar ahora, y una legislatura que empieza el 12 de junio y termina el 16 de julio. Nunca en la historia se ha visto una legislatura de 1 mes. O sea, quieren pasar a la historia estos congresistas por haber hecho las cosas tan mal. No, pues, señores congresistas, los peruanos y peruanas nos merecemos respeto. De ninguna manera vamos a aceptar este tipo
de actos en beneficio propio. ¿Y qué es lo que quieren aprobar? La bicameralidad, esa que el pueblo rechazó en el referéndum del 2019 mayoritariamente, quieren aprobarla, pero no porque sea un mecanismo que fortalezca la democracia, que muchos pensamos en ello, que la bicameralidad puede fortalecer la democracia, sino porque quieren regresar como congresistas en la Cámara Alta. O sea, estos congresistas quieren hacer una ley a su medida, para su beneficio. Por favor, pues, ¿qué quieren? Que otra vez los peruanos salgamos a llamarles la atención, como ya lo hicimos después de la decisión que tomaron ustedes el 9 de diciembre, a rechazar enérgicamente. Respeten, respeten. Sean decentes. Por lo menos antes de irte, sean decentes, congresistas. Pero bueno, hablando de Congreso, también decirles que esta semana, el día lunes, acusaron la recepción de una denuncia de la Fiscalía de la Nación sobre una investigación que realiza a mi persona como expresidente de la República y a unas exministras de mi gestión por la contratación presuntamente irregular de un funcionario del Ministerio de Cultura, de un trabajador del Ministerio de Cultura. El Ministerio Público tiene que investigar. Yo lo dije, incluso siendo presidente, que estaba a disposición de la Fiscalía para ir y dar mi declaración. O sea, me ofrecí siendo presidente, a pesar que no corresponde por precisamente la inmunidad que tiene el presidente. Dije, lo puedo hacer. Ahora que ya no soy presidente, la Fiscalía está investigando. Somos los principales interesados para que se aclare y se llegara al fondo de la verdad. Pero como he sido presidente, ¿qué dice la ley? Que yo tengo derecho a un antejuicio. Es decir, que antes que la Fiscalía investigue, el Congreso de la República tiene que autorizar a la Fiscalía esta investigación. Eso es el antejuicio. O sea, no me puede investigar, sino el Congreso tiene que hacer. Yo le voy a ahorrar al Congreso ese trabajo. Yo hoy día he presentado al Congreso de la República mi renuncia a esa prerrogativa del antejuicio político. Estoy renunciando. Señores congresistas, no pierdan tiempo en analizar la denuncia, evaluarla, para luego finalmente autorizar al Ministerio Público la investigación. Me allano. Con eso no quiere decir que acepto los cargos, porque en el Ministerio Público, ahí claramente vamos a demostrar que no hay nada ilegal de nuestra parte. En consecuencia, con este documento y solamente con el cargo de recepción, según como establece la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, yo mañana iré al Ministerio Público y le diré, señora Fiscal de la Nación, he renunciado a mi antejuicio político. Es una prerrogativa que tengo como expresidente, pero no la necesito. Quiero que investiguen. Procedan, háganlo. Y el Congreso se evita la investigación en la subcomisión de acusaciones constitucionales. De ahí pasa a la comisión permanente. Luego regresa a la subcomisión. Luego regresa a la permanente. Luego va al pleno. No, por favor, no se agote. Ya renuncié. Directamente va y el Ministerio Público que haga su trabajo y nosotros haremos el nuestro demostrando la rectitud de todas las decisiones que hemos tomado. Bueno, ahora el tema de fondo, que es el que debería preocuparnos y no dedicar tiempo a las artimañas a las que nos tiene acostumbrado este Congreso, a las elecciones. Faltan 4 días y todos necesitamos saber sobre las 2 candidaturas. Les soy sincero, ninguna de las 2 me convence. Ninguna de las 2 me convence. Estoy evaluando, analizando, he escuchado detenidamente el planteamiento de los técnicos hace 10 días. He escuchado un debate aburrido por falta de entusiasmo, de ánimo, de fortaleza, de convicción de ambos.
candidatos este domingo por 3 horas en el debate desde la ciudad de Arequipa, ¿no? Y yo quiero aclarar algo, ¿no? Nosotros, y cuando digo nosotros es yo como Martín Vizcarra y la gente que me respalda, me acompaña, los 208.000 votantes que me respaldaron y me dieron la responsabilidad de representarlos en el Congreso de la República. Hemos ido como invitados en esas elecciones por el partido político Somos Perú. Somos Perú, en un comunicado, ha hecho saber que como partido no se adhiere a ninguna de las dos candidaturas y que a todos sus militantes y a los simpatizantes los deje en libertad para que analicen lo que estamos haciendo nosotros para ver por quién votar. Entonces, en este efecto, en este recorrido, nosotros hemos analizado las propuestas, el plan de gobierno, los debates. Pero miren, no nos hemos reunido con ninguno de los dos candidatos presidenciales. No nos hemos reunido y no me he reunido ni yo, Martín Vizcarra, ni nadie de mi entorno, con nadie del equipo de ninguno de los dos candidatos. Que quede absolutamente claro, porque tenemos una prensa de tan bajo nivel que cada día sacan noticias falsas en diversos sentidos, diciendo que yo me he reunido con algún representante, que me he reunido con el exgobernador de Junín, Cerrón. Ponen hasta fecha, ponen lugar. ¡Qué falsos! Eso es absolutamente mentira. Ni con el candidato presidencial, ni con la gente de su entorno me he reunido en ninguna oportunidad. Mantengo mi independencia para poder hoy dar mi opinión completamente libre, independiente, diciéndoles lo que realmente yo creo. Así que, por favor, sean responsables también. La libertad de prensa exige responsabilidad para que cualquier pseudo periodista venga a decir que tal y cual se reunió. Es absolutamente mentira. Mantenemos la independencia respecto a las dos candidaturas. Pero esa independencia no nos impide de opinar sobre las candidaturas. Y aquí hay una gran diferencia. Pedro Castillo postula la presidencia, pero ni él ni su partido nunca ha sido gobierno, ¿no? Es una incertidumbre, ¿no? Vamos a analizarlo. Keiko Fujimori postula a la presidenta y ella nunca ha sido presidenta. Pero el fujimorismo sí ha sido gobierno. Por más de 10 años ha sido gobierno el fujimorismo, del 90 al 2000. El fujimorismo, es decir, entonces ella es parte de un gobierno. No solamente porque su papá era el presidente, sino porque incluso ella cumplía funciones como primera dama cuando la señora Susana Iguchi fue separada del gobierno. ¿Y quién asumió ese rol? Keiko Fujimori. Entonces, cuando alguien ya asumió parte de un gobierno, también hay que ver las cosas que se hicieron en ese gobierno, no solamente lo que propone de aquí para adelante, ¿no? Y si bien seguramente más de uno puede decir alguna obra, algún proyecto que se ejecutó en los 10 años de gobierno, también tiene una serie de carga negativa, de pasivos de su gestión, que es necesario también acordarnos, porque muchos de los que van a votar ahora no se acuerdan o eran muy jóvenes del 90 al 2000. Alberto Fujimori, el padre de la actual candidata, accede al gobierno como presidente en elecciones absolutamente democráticas y justas. Pero al poco tiempo de acceder, él mismo se da un autogolpe y toma el Congreso de la República, que es otro poder del Estado. Pero no solamente eso, copa
todas las instituciones. Toma por asalto las instituciones. En una democracia se tiene que mantener el equilibrio de poderes. Cuando el gobierno toma decisión por todas las instituciones, definitivamente se rompe el principio elemental de la democracia. Eso ocurrió en el Fujimorismo que representa la señora Keiko Fujimori. Hizo una constitución con nombre propio, o sea, acomodada a su medida, ¿no? Luego, además de copar todas las instituciones, capturó la prensa que debe ser imparcial, la prensa que debe cuestionar las malas decisiones, la capturó. Los congresistas, los que eran incómodos, también los comenzó a captar. Y pasados muchos años nos enteramos cómo, a través de pago. Hacían cola los dueños de los diferentes medios de comunicación, de prensa escrita, de prensa televisada, para recibir su pago de parte de Vladimiro Montesinos. Entonces, eso es parte de los antecedentes. O sea, no solamente hay que pensar el futuro. Ese gobierno, el Fujimorismo, también tuvo su grupo de paramilitares que tomaban y hacían justicia sin respetar las normas y las leyes. Recordemos al Grupo Colina. Por combatir el terrorismo, también cuántos inocentes de estos grupos paramilitares pagaron con su propia vida su accionar. ¿Cuántas mujeres nunca más pudieron tener un hijo porque fueron esterilizadas sin saber? O sea, ni siquiera les dijeron, sin autorización alguna. O sea, ha habido una serie de efectos sobre los derechos humanos, sobre la dignidad de las personas. Y luego Keiko Fujimori ha sido la líder de las diversas bancadas de Fuerza Popular del Fujimorismo en el Congreso. Y recordemos que el 2016, batiendo récord en la historia, alcanzaron 73 congresistas. El Congreso tiene 130 congresistas. Entonces la mayoría es la mitad más uno. 130 la mitad, 65. Más uno, 66. Tenían 73. Mayoría en el Congreso. Para hacer los cambios en beneficio del Perú. ¿Y qué hizo? Esos 73 congresistas con su lideresa, obstruir, sacarlo de la presidencia al presidente Kuczynski, a punta de presión lo hicieron renunciar, y luego fue parte del grupo de congresistas que vacaron a Martín Vizcarra el 9 de noviembre. En vez de hacer las leyes que ahora dice que va a hacer para un posible futuro gobierno suyo. ¿Dónde estamos? O sea, ¿cómo, teniendo esta mayoría en el Congreso, no hizo los cambios normativos, legislativos, constitucionales para lograr el progreso de todos los peruanos? Entonces, alguien que ya fue gobierno y que fue líder de un Congreso con mayoría absoluta, se tiene que evaluar también en función de qué hizo, no solamente en qué propone hacer. Y entonces, como tiene ese tremendo pasivo, esa tremenda carga negativa, comienza a ser una lluvia de promesas, ¿no? Y eso es irresponsable. Ah, ¿tú estás dudando en votar por mí? Tienes tu bono. ¿Y tú? Bono. Para ti, bono. Es decir, a todos tengo bono. Tengo bono para todos. Siempre y cuando votes por mí, ¿no? Las propuestas, solamente haciendo, como dicen, un análisis en un papel
con un lapicero y una calculadora simple las propuestas que presentó en el debate este último domingo la señora Fujimori, sumarían para el erario nacional, para el presupuesto de la República, más o menos entre 18.000 a 20.000 millones de soles por año. ¿Se imaginan? El presupuesto general de la República son 180.000 millones de soles al año. Y solamente las propuestas son como 20.000 millones de soles. Pero qué incongruencia, porque por un lado dice, voy a aumentar mi carga, mi gasto con estas propuestas. Pero por otro lado, ofrece una serie de exoneraciones tributarias. Es decir, va a haber menos ingresos. Entonces, si con las exoneraciones y las facilidades tributarias va a reducir los ingresos, ¿cómo ofrece aumentar el gasto? La semana pasada lo dijimos. El principio elemental de un manejo serio de la economía es tratar de aumentar los ingresos, como en un hogar, ¿no? Me busco una chambita, yo trabajo en el Estado, tú trabajas en la empresa privada. No hay chamba. Entonces, como somos los peruanos, somos muy proactivos, emprendedores, entonces hacemos un negocio, todo. Entonces, ¿cómo aumento el ingreso? Las medidas que ha dado la señora Fujimori es para disminuir los ingresos. Y luego hemos dicho que lo responsable es no gastar más de lo que se tiene. Entonces ahí hay un tremendo desfase que la única forma que se podría lograr corregir es aumentando la deuda pública a niveles realmente muy elevados. Entonces, por favor, seamos coherentes. No hagamos pues esta lluvia de promesas populistas con el fin de ganar las elecciones y después estamos seguros que no la van a poder cumplir. Yo recuerdo las elecciones del 90, cuando Alberto Fujimori, por calles y plazas, dijo de que él era el candidato del no al shock económico, mientras que su candidato decía que tenía que darse un shock económico para arreglar las finanzas públicas. Él dijo no, y apenas ingresó, precisamente dio el paquetazo del shock económico, ¿no? Entonces, decir, yo tengo un discurso para ganar, pero una vez que gane, ya hago lo que quiero. No, revisando, no hay forma. O sea, no hay forma que con el presupuesto que tenemos y con las exoneraciones que propone se pueda dar todo este tipo de decisiones que dice que quedaría en beneficio de la población, ¿no? Exoneraciones tributarias, son menos ingresos fiscales, y entonces esto, ¿de dónde saldría? Pues para el bono oxígeno, para... aquí les tengo la cantidad de ofertas electorales, ¿no? Pero entonces decimos, no genera confianza porque es más de lo mismo, ¿no? Y el entorno que tiene de profesionales, todos, algunos de ellos que merecen todo respeto por su trayectoria, ya todos han sido gobierno, o sea, todos han sido gobierno. De ser sería nuevamente más de lo mismo. Cuando somos conscientes de que el Perú quiere cambio. El Perú tiene la esperanza de tratar de cerrar la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, de buscar una sociedad más justa, donde se tiendan a los vulnerables, a las personas que tienen alguna discapacidad, a las mujeres, que muchas veces no pueden afrontar las necesidades del hogar y tienen que juntarse en ollas comunes. O sea, queremos los peruanos cambio. Y entonces vemos la otra propuesta, la de Pedro Castillo, ¿no? Pero después de escuchar a los técnicos, no solamente disminuyeron las dudas, aumentaron las dudas de su candidatura. Hace 10 días
el vocero en temas económicos que presentaron, realmente una nulidad. No sabía nada del tema económico. Cualquier persona podía sustentar los conceptos de materia económica mejor que quien fue. Entonces dijimos nosotros, no, estamos seguros que el propio candidato nos va a dar la confianza en el debate este domingo. Y vimos a un Pedro Castillo, y lo tengo que decir, apagado, sin ánimo, sin convicción. O sea, todavía no ha empezado la gestión y ya se cansó. Entonces, queremos cambio, sí, pero para hacer un cambio necesitamos propuestas de cambio. Y lo que escuchamos son generalidades, porque así como la candidata Fujimori da propuestas que no son realizables, o sea, en la práctica no son realizables por el monto de las propuestas y por la disminución de presupuesto que va a tener, el candidato Castillo dice cambio, pero no dice qué. Solamente llega, dice por ejemplo, la educación y la salud va a ser un derecho de todas las personas. Le comunico, le informo al señor Castillo que la educación y la salud ya es un derecho de todas las personas, está en la Constitución. O sea, no tiene que cambiar nada para que sea un derecho. Lo que tiene que hacer es cómo hacemos que esa salud y educación llegue a todos los peruanos. Pero decir que va a ser un derecho, ya es un derecho, está en la Constitución, ¿no? Entonces, hay que leer por lo menos la Constitución actual, porque esa es la que rige. Si después puede haber un cambio, tiene que decir qué va a cambiar de la Constitución. Pero los derechos de salud y educación, en la cual creemos que es lo fundamental para el desarrollo, ya están en la Constitución. Entonces, ¿pero qué vamos a hacer? Esa es la primera pregunta. ¿Qué cambios? ¿Cómo van a ser la gradualidad de los cambios? Otra pregunta. ¿Y quiénes son los actores del cambio? ¿Cuál es el equipo? No lo conocemos. Entonces, tremendo trabajo que tenemos los peruanos en estos 4 días que quedan para tomar la mejor decisión. Y lo tenemos que hacer. Pero han visto cómo ambas propuestas tienen muchas falencias, pero tenemos que elegir uno de los dos. Y hay que hacerlo responsablemente. Por eso los invito a que conversen en familia. Conversen con los amigos. Discutan sobre estos temas. No va a ser un voto feliz. No va a ser una forma de decir, voy contento porque ya tengo un candidato que tengo la seguridad. No. Yo le aseguro que el 80% de los peruanos va a ir a votar porque es un deber y un derecho cívico. Pero que ya tengo la seguridad de que este candidato me va a dar la tranquilidad que el Perú va a mejorar. No. Pero tenemos que votar. Analizar pro y contras de ambas candidaturas. Y votar por una de las dos. Tenemos que hacerlo. Hagámoslo responsablemente. Ser presidente de un país, y lo digo por experiencia propia, es el mayor honor que un peruano o peruana puede tener. Pero ese honor te exige obligaciones. Te exige a poner por delante de todo el Perú. No hay nada más importante para el presidente de la República que el país. Y hemos tomado, y he tomado decisiones que muchas veces han generado reacciones de grupos económicos, de grupos políticos, y no me arrepiento, porque siempre ha sido pensando en lo mejor para todos los peruanos. Analicemos también ese aspecto de los candidatos. ¿Quién creemos nosotros que va a tomar las mejores decisiones en beneficio de todos los peruanos y no de grupos interesados? Porque ese es un tema sumamente importante. Y finalmente, como siempre lo hemos hecho los peruanos, somos nosotros los que hemos sacado al Perú adelante. A pesar de las malas autoridades, a pesar de los políticos que muchas veces han pensado solo en sus intereses.
Somos los peruanos y peruanas los que hemos sacado al Perú adelante. Y esta vez no va a ser la excepción. Elijamos. Pro y contra. Elijamos una de las dos opciones. A pesar de las deficiencias que tienen ambas candidaturas. Pero eso sí, después seamos vigilantes. Yo, como el congresista electo, con la más alta votación de todos los candidatos del país, pondré todo mi esfuerzo. Primero, para respetar el resultado de las elecciones. Gane quien gane, hay que respetar el resultado de las elecciones. Segundo, para gane quien gane, apoyarlo para que tenga y haga un buen gobierno. Y tercero, para estar vigilante, que no se salgan del carril democrático, del carril de la honestidad, del carril de la transparencia, del carril de la toma de decisiones en beneficio de todos los peruanos. Y eso nos corresponde a la población. Así que votemos con confianza, asistamos masivamente a votar y luego seamos vigilantes para que esta democracia se siga fortaleciendo y sigamos progresando en beneficio de todos los peruanos. No va a ser fácil, va a ser una situación muy difícil poder elegir un candidato este domingo, pero tenemos que hacerlo. Yo lo voy a hacer. Y vamos a ir a votar para cumplir con ese deber cívico. Y vamos juntos a poner siempre al Perú primero y a trabajar por un país mejor para todos los peruanos. Nuestra próxima reunión ya será con presidente electo y haremos los comentarios que correspondan la próxima semana. Muchas gracias por su compañía y, como siempre, no me canso de reiterarles mi gratitud por las muestras de afecto y respaldo que recibo permanentemente de todos ustedes. Gracias. Hasta la próxima semana.